con las charlas de nuestro espacio denominado Nuestro Encuentro en la carrera de Matemáticas y obviamente invitados los de la licenciatura en Matemáticas. Hoy continuamos con nuestra serie de charlas en la que los estudiantes del programa exponen avances de los temas de investigación que están empezando a explorar como objetivo a realizar su trabajo de grado en calidad de monografía. Entonces hoy les presentamos a Daniel Hernández, quien nos va a presentar sus avances en el tema que él ha titulado Fundamentación sobre modelos lineales generalizados, un tema que está siendo acompañado por la profesora Novia Janet Gómez de la Escuela de Matemáticas y Estadística en el área de estadística. Pues Daniel, muchas gracias y te escuchamos. Gracias, profe. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Daniel Hernández Buitrago y como dijo la profesora, hoy les vengo a hablar un poco de los avances que llevo en mi propuesta de investigación que estoy realizando este semestre. Esta propuesta se titula Fundamentación sobre modelos lineales generalizados. Este trabajo lo que busca es mostrar cómo los modelos lineales generalizados son una alternativa para cuando los supuestos de los modelos lineales clásicos no se cumplen. Entonces, esta presentación va distribuida de la siguiente manera. Primero voy a hablar una pequeña introducción, luego la pregunta que sigue esta investigación, objetivos, supuestos fundamentales de los modelos lineales clásicos, estrategias y referencias. Entonces, para iniciar me gustaría hablar un poco de quiénes fueron las mentes maestras que con sus aportes a medida que fue pasando el tiempo descubrieron lo que hoy conocemos como modelos lineales generalizados. Entonces, en 1805, Legendre propone el método de mínimos cuadrados, un método muy importante porque para ese entonces este método consiste en cómo ajustar rectas y estimar parámetros. Fue así como en 1809 Gauss justifica probabilísticamente este método. Lo que hace Gauss es demostrar que bajo ciertos supuestos los estimadores obtenidos por este método son los más eficientes. Para esa época fue bastante bueno porque Gauss, un referente de las matemáticas, dio una demostración bastante sólida matemática para probar este método. En 1886 Galton introduce el concepto de regresión. Esto es bastante curioso porque según investigué, Galton estaba estudiando de cómo las características de los padres se relacionan con las características de los hijos. Haciendo este estudio es que Galton introduce el concepto de regresión a lo que hoy conocemos como regresión lineal. Ya fue cuando en 1930 Fisher y Pearson consolidan la inferencia estadística moderna. Con sus aportes, Fisher y Pearson dicen que los modelos lineales, como regresión lineal y ANOVA, son una herramienta muy fuerte para el análisis estadístico. En 1972, Nelder y Witherspoon formalizan los modelos lineales generalizados, diciendo que estos son una extensión de los modelos lineales clásicos porque permiten trabajar con variables que no se distribuyen de manera normal, variables como binarias, de conteo o proporciones. En 1989, Kulap y Nelder publican un texto de referencia. Ellos publican el primer texto de referencia sobre los modelos lineales generalizados, lo cual fue bastante bueno porque es el primer texto teórico sobre dichos modelos. Y ya fue cuando en 2010 Dobson difunde un texto introductorio moderno, el cual ya era más como para la enseñanza y para aquellas personas que querían introducirse en este mundo de los modelos lineales generalizados. Bueno, la regresión lineal es una herramienta muy usada para explicar y predecir variables. Esta, sin embargo, para que sea válida depende de ciertos supuestos como cuáles, como lo es la normalidad, la homoscedasticidad, también conocida como varianza constante, y la linealidad entre variables. Sin embargo, en la práctica, o sea, en contextos ya más de la vida real, estos supuestos no siempre se cumplen. ¿Por qué? Porque en la práctica se trabaja normalmente con variables de tipo binomiales o de conteo de proporciones, lo cual para los modelos
como en este caso la regresión lineal solo trabaja con variables continuas. Por lo tanto, estos supuestos en la práctica no siempre se cumplen. Para esto existen diferentes estrategias que nos ayudan a manejar estas situaciones, estrategias como cuáles, como transformar variables, como el uso de métodos no paramétricos y los modelos lineales generalizados. Los modelos lineales generalizados, como ya dije, permiten trabajar con distribuciones no normales, como conteos, proporciones y variables binarias. Entonces, la pregunta que guía esta investigación es la siguiente: ¿cómo desde los modelos lineales generalizados se pueden estudiar variables de respuesta comunes que no cumplen con los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad de los modelos lineales clásicos? Tenemos en cuenta esta pregunta sobre el siguiente objetivo general, que es estudiar la aplicación práctica de los modelos lineales generalizados como una alternativa para variables respuestas que no cumplen los supuestos de normalidad, homocedasticidad y linealidad de modelos lineales clásicos, mostrando ventajas que tienen frente a transformaciones de variables y al uso de métodos no paramétricos. Como objetivos específicos, tengo revisar supuestos de los modelos lineales clásicos y las dificultades que surgen cuando estos no se cumplen, analizar diferentes estrategias como la transformación de variable y el uso de métodos no paramétricos, y investigar fundamentos teóricos de los modelos lineales generalizados, mostrando sus ventajas sobre los métodos tradicionales. Entonces, para iniciar a decirles modelos más flexibles que los tradicionales, es importante entender cómo funcionan y en qué consisten los supuestos fundamentales de los modelos lineales clásicos, como la regresión lineal. Entonces, el primer supuesto, como ya lo había nombrado, es la linealidad entre variables. Entonces, según Montgomery, Peck y Binet, el supuesto de linealidad establece que la esperanza condicional de Y puede expresarse como una combinación lineal de las variables explicativas, como se observa en esa expresión. Dicho en otras palabras, que la relación entre las variables independientes, en este caso que serían X, con la variable independiente Y debe ser lineal. Pero ¿por qué es importante que se cumpla este supuesto? Este supuesto es importante que se cumpla porque nos garantiza que el modelo representa correctamente la tendencia de los datos. Si este supuesto no se cumpliera, tendríamos predicciones erróneas del modelo, o sea, conclusiones que no siempre son verdaderas. Una manera de mirar cuándo se cumple y cuándo no se cumple este supuesto es mediante gráficas. Entonces, como pueden ver, a mano izquierda tenemos una representación gráfica de cuándo sí se cumple este supuesto. Entonces, como se pueden dar cuenta, cuando trazamos una recta de regresión, la idea es ver si estos datos tienen una especie de recta y que no toman una especie de curva o de parábola, porque esto nos indicaría que este supuesto no se cumple. Como lo observamos en la figura de mano derecha, este supuesto no se cumple porque los datos, si se dan cuenta, están tomando una especie de curva. Y además, si trazamos la recta de regresión, los datos se están alejando sistemáticamente de esta misma. Sin embargo, si bien podemos verlo mediante gráficas, que en matemáticas es bastante bueno a veces arrojar o empezar a atacar problemas mediante gráficas, hay una manera más formal de hacerlo, y es mediante pruebas estadísticas. Pruebas estadísticas como la de Ramsey-Russell, como la de falta de ajuste, como la inclusión de términos no polinomiales y como la de componentes añadidas. Como se pueden dar cuenta en la gráfica, cada una de estas cuestiones su fórmula estadística, y hay que tener cuidado a la hora de aplicarla en los modelos porque la aplicación depende de cómo se comportan las variables del modelo inicial. Esto es bastante bueno porque nos ayuda a predecir si se cumple este supuesto o no de manera exacta, porque si bien las gráficas nos dan una idea, muchas veces no llegamos a conclusiones verídicas con esto. El otro supuesto es la homocedasticidad, también conocida como varianza constante. Entonces, según Montgomery, Peck y Binet, un modelo de regresión lineal clásico se cumple el supuesto de más homocedasticidad si la varianza de los errores
es constante, es decir, que las variables independientes se distribuyen de manera constante. Dicho en otras palabras, que la magnitud de los errores tenga más o menos la misma distancia. ¿Por qué es importante que este supuesto se cumpla? Porque esto nos garantiza que podemos realizar pruebas como la prueba de T-Stubben o la prueba de F de Fisher, lo cual son bastante buenas para predecir los resultados de los modelos. Si este supuesto no se cumpliera, nos arrojaría que estas pruebas son inválidas. De la misma manera, una forma de verlo es mediante gráficas. Entonces la idea, a mano izquierda tengo una representación gráfica de cuándo sí se cumple este supuesto. Entonces, si se dan cuenta, la idea es ver que los datos se distribuyan aleatoriamente sin tomar una especie de patrón. Entonces, se dan cuenta que aquí los datos se distribuyen aleatoriamente sobre la recta 0, mientras que en la mano derecha la heterocedasticidad, que en este caso es cuando la varianza no es constante, no tenemos este mismo patrón porque allá los datos están tomando una especie de embudo, lo cual es un indicio de que este supuesto no se cumple. O sea, a medida que tenemos valores bajos en los valores ajustados, nos vamos dando cuenta que a medida que estos valores crecen, los datos van creciendo rápidamente, lo cual no es un indicio de que la varianza sea constante. De la misma manera, para mirar verídicamente este supuesto, hay diferentes pruebas estadísticas, pruebas estadísticas como la de Bartlow, la de Levene, la de White, entre otras. Y también para aplicar estas pruebas hay que tener en cuenta cómo se comportan los datos, y esto es bastante bueno porque nos garantiza si este supuesto se cumple o si no se cumple en los modelos lineales tales como la regresión lineal. Y el otro supuesto es la normalidad de los errores. Entonces la normalidad de los errores nos dice que estos se deben distribuir de manera normal con media cero y varianza constante. Esto implica que para un valor fijo de variables independientes, la variable independiente está normalmente distribuida alrededor de la recta de regresión. De la misma manera, este supuesto es importante que se cumpla porque nos garantiza que las pruebas T-Stubben y la F de Fisher son válidas. Si no se cumpliera, tendríamos que estas pruebas son inválidas, lo cual no es bueno para un modelo de regresión lineal clásico. Para verlo mediante gráficas, esto se puede ver mediante un histograma, como están en las gráficas, y la idea es ver que los datos se distribuyan de manera simétrica respecto al centro, que en este caso es 0. ¿Cómo podemos ver esto? La idea es que el histograma forme una especie de campana, como la famosa campana de Gauss. Por lo tanto, aquí a mano izquierda tenemos que el histograma sí cumple normalidad porque los datos se distribuyen simétricamente respecto al medio. Mientras que a mano derecha no se cumple este supuesto porque los datos no se distribuyen simétricamente respecto al centro, que es 0. Por lo tanto, pues esto es también como una manera de ver si este supuesto se tiene o no, se cumple o no. Pero de igual manera también tenemos pruebas estadísticas que nos ayudan a verificar cuando se cumple o no. Entonces, pruebas estadísticas como la de Shapiro-Wilk, como la de Kolmorov-Smirnov, como la de Anderson-Darling, entre otras. También ahí está la fórmula estadística. Aplicarlas no es difícil, es solo hacer cuentas, relativamente fácil. Lo único es que hay que tener cuidado cuando aplicarla. Eso, como ya dije anteriormente, depende del comportamiento de los datos y en muchas ocasiones qué tan grande, qué tantos valores, qué tan grande sea la muestra o qué tan pequeña sea la muestra. Entonces, teniendo en cuenta esto, ya podemos entrar a mirar un modelo más flexible que los modelos lineales clásicos. En este caso es la transformación de variables. ¿En qué consiste la transformación de variables? La transformación de variables es aplicar una función matemática, ya sea a la variable dependiente o a las variables independientes,
de tal manera que cuando no se cumplan estos supuestos en los modelos lineales clásicos, esta transformación nos ayude a corregirlos, es decir, a que sí se cumplan. Entonces, como se observa aquí en un modelo original de regresión lineal múltiple, cuando hacemos la respectiva transformación vamos a tener ya una función matemática en las variables independientes y dependientes. Este supuesto es importante porque nos garantiza en muchas ocasiones que estos supuestos como la normalidad o la homoelasticidad o la linealidad sí se cumplan. Para esto hay muchas maneras de hacer una transformación de las variables, ya sea la independiente o la dependiente. Está la transformación logarítmica, la de raíz cuadrada, la famosa Bob-Cos, la logic. Ahí están sus respectivas fórmulas, pues son fórmulas básicas, solo es agregar la fórmula matemática. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta cuándo podemos aplicar estas transformaciones y cuándo no. Eso depende del contexto del ejercicio y del tipo de variables que estemos manejando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien esta estrategia de transformar variables es bastante buena, cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, con variables de tipo binarias, que es obviamente de 2, por ejemplo, de éxito o fracaso, si suponemos que digamos éxito es 1 y fracaso es 0, pues claro, podemos aplicar digamos una transformación como la logarítmica, pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el logaritmo, cuando vayamos a hacer una interpretación de un logaritmo en 0, pues no tiene sentido porque no está definido. Entonces por eso hay que tener cuidado cuando podemos utilizar esta transformación y cuando no. Para esto pues tengo un ejemplo de cómo funciona esta estrategia. Cabe destacar que pues, este ejemplo es tomado de la literatura. Pues, la idea es con el tiempo crear mis propios ejemplos, abordar mis propios ejemplos, que sería pues, bastante interesante, algo nuevo. Entonces, el ejemplo dice, supongamos que en un estudio industrial queremos relacionar la tasa de corrosión de un metal, en este caso va a ser nuestra variable dependiente, con la concentración de un contaminante, que va a ser nuestra variable independiente. Según la teoría, la relación no es lineal, es decir, se espera que tome un comportamiento de manera exponencial. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos ya los datos y pues en principio sí podemos darnos cuenta que para valores en x, y ya toma un crecimiento exponencial, lo cual ya nos puede dar un indicio de que no cumple el supuesto de linealidad. El ejercicio nos dice que se sospecha que la relación entre x y y es exponencial, o sea, de la forma y igual a por e a la bx. Teniendo en cuenta esto, ahí es cuando hacemos la transformación. Bueno, aquí está la gráfica de los datos, entonces se pueden dar cuenta que los datos no representan una línea, sino que al contrario toman una especie de curva, por lo tanto pues es un indicio de que nos está cumpliendo este supuesto. Entonces, aplicamos la transformación logarítmica en este caso para ver que si este supuesto se cumple o no. Entonces tomamos el logaritmo, lo cual nos arroja esa expresión, y luego definimos una variable ya asterisco que va a ser igual a nuestro logaritmo de y, y una variable alfa que va a ser igual al logaritmo de a, de tal manera que el modelo que obtuvimos de un principio lo podamos volver en un modelo de regresión lineal, y de esta manera poder analizar si este supuesto de linealidad se cumple o no. ¿Cómo lo hacemos? Pues ya haciendo la transformación solo calculamos el logaritmo en este caso y nos damos cuenta en la gráfica que los datos ya transformados sí se ajustan a una línea, a una recta, lo cual en principio pues es bastante bueno porque quiere decir que sí nos corrige este supuesto. Bueno, aquí ya es deshacer la transformación, pero ojo, si bien aquí en este ejercicio se puede deshacer la transformación, no siempre se puede hacer esto. ¿Por qué? En este ejercicio se pudo porque precisamente estamos trabajando con exponenciales, lo cual es el inverso de logaritmo.
por lo tanto se puede deshacer esa transformación. Entonces supponemos que tenemos un alfa estimado y un beta estimado. Estos alfa y beta estimados no los saqué así como así, sino que esto sale de fórmulas estadísticas que se utilizan para hallar los parámetros justamente de la regresión lineal. No coloqué la fórmula estadística ni cómo lo resolví, pero eso es una fórmula estadística. Luego pues deshacemos la transformación y volvemos a la escala original del modelo, lo cual desde esa escala pues ya podemos predecir los resultados de las variables. En las ventajas del uso de esta estrategia tenemos que linealizan relaciones no lineales, como acabamos de ver en el ejemplo anterior. Mejoran supuestos, porque si bien lo hicimos para una relación no lineal, también podemos mejorar el supuesto de homoelasticidad y normalidad, dependiendo sea el caso. Vuelvo y repito, ahí ya tocaría analizar qué transformación es la más adecuada, cuál es la que podemos utilizar. Desventajas, los coeficientes pueden ser menos intuitivos. ¿Por qué? Porque como también ya mencioné, claro, hacer una transformación es bueno, y deshacer la transformación y poder modelarlo como las variables del modelo inicial, a veces se puede, pero no siempre se cumple esto. Por lo tanto, cuando no se cumple, nosotros tendríamos que concluir los resultados en torno a esa transformación. Es decir, nos dan un modelo y nosotros hacemos la transformación. No podemos deshacer esa transformación, entonces tendríamos que interpretar los datos teniendo en cuenta ya sobre la transformación, y pues interpretar datos sobre una transformación pues no se vuelve muy intuitivo. ¿Por qué? Porque por ejemplo, si nosotros tenemos, digamos, en términos generales, en un modelo clásico, que digamos si X aumenta en 3 unidades, entonces Y aumenta en 5. Claro, eso se puede, pero si hacemos la transformación podemos tener que si X aumenta en 3 unidades, entonces Y aumenta en un 5%, porque el logaritmo ya se vuelve porcentual, lo cual pues eso no es muy intuitivo a la hora de hacer las respectivas conclusiones de los modelos, y que no siempre solucionan todos los problemas. Por eso es que hay que tener cuidado la manera como deseamos realizar la transformación. No hay como un patrón de que uno pueda decir como que en este modelo voy a aplicar raíz porque ese es el más eficiente. No hay un patrón para describirlo, pero bueno, nosotros como matemáticos a veces se nos facilita un poco más ese tipo de contextos, entonces pues, pero hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, y pues no siempre solucionan que los supuestos se cumplan de todo. Y la otra estrategia es el uso de métodos no paramétricos. Los métodos no paramétricos, como su nombre lo indica, son métodos que exceptúan los parámetros, o sea que exceptúan los parámetros de los sí paramétricos. Este se emplea cuando en los modelos lineales tradicionales no se cumplen estos supuestos, como los de normalidad, homoelasticidad y linealidad. También tenemos que esta estrategia en los modelos lineales tradicionales tenemos que se trabajan con medias y varianzas. Esta estrategia no lo hace así. Esta estrategia trabaja con rangos y ordenamientos en lugar de parámetros explícitos. Las pruebas no paramétricas que existen son las de Wilcoxon, de rangos con signo, la de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Friedman, con Morot-Smirnov y la Chi-Cuadrado. Lo mismo, estas pruebas tienen su fórmula estadística y hay que tener muy en cuenta cuándo poder aplicarla y cuándo no. Por ejemplo, la de la Chi-Cuadrado se tiene que tener en cuenta la independencia o la onda de ajuste, y pues así es para todas. Sin embargo, pues actualmente sigo trabajando en esto
con ayuda de la profesora. La idea es profundizar ya mejor este tema, no por tal motivo pues no traigo un ejemplo. Y después de esto ya avanzar a la parte teórica de lo que son los modelos lineales generalizados. Por el momento pues eso es lo que tengo de avances, no he avanzado mucho, me ha tocado estudiar varias cosas, las referencias son estas y muchas gracias.